gracias en esta linda y preciosa noche. Estamos reunidos aquí en este lugar, tu casa, Señor, donde tu pueblo ya te ha adorado y te ha exaltado a ti, Señor. Quiero orar en este momento, Dios, para que tú bendigas este tiempo donde vamos a compartir tu palabra. Que seas tú, por medio del Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones y que la presencia tuya sea quien llene este lugar. Y bendecimos también a los que nos miran por las redes sociales, Dios, para que también esta palabra pueda ser de gran ayuda y que mi hermano y mi hermana puedan poner en práctica lo que hoy vamos a aprender. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Yo quiero invitarle que abra la Biblia en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16. Hoy quiero compartir con ustedes el tema. El tema se llama ¿qué es tener la mente de Cristo? Porque ahí el versículo 16 lo reafirma. Por eso quiero iniciar con ese versículo 16. Dice el 2:16. Porque, y hay una pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? Y luego se da otra pregunta que dice, ¿quién le instruirá al Señor? ¿Verdad? Hablando del Señor. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, de ahí, de ese texto quiero tomarme para que en esta noche podamos estudiar, ver qué es tener la mente de Cristo, porque aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo a ellos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, pero muchas veces nos ponemos a pensar o a analizar qué es tener la mente de Cristo, qué es pensar como Cristo piensa. Entonces, en base a eso, hoy quiero compartir este tema. Aquellos que tienen la mente de Cristo ven las cosas como Dios la mira. Eso es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es ver las cosas de la vida, ver las situaciones que atravesamos, ver nuestra propia vida como Dios la mira. Son aquellos cristianos que tienen la comprensión de lo que el Señor quiere y aprenden a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Tener la mente de Cristo es comprender lo que Dios quiere, lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros y aprender a ser dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Porque aquí nosotros como personas cristianas hay una lucha de cuál pensamiento obedecer, porque yo puedo obedecer los pensamientos míos propios. Bueno, yo estoy, por ejemplo, vamos a poner una situación, estoy atravesando un momento de que no tengo trabajo, estoy sin trabajo. Entonces, en esa circunstancia, usted puede tener en su mente tres voces, tres pensamientos que te pueden llegar. El tuyo, ¿verdad? El propio. Bueno, va a ser muy difícil en una situación tan difícil en que estamos viviendo, donde está tan escaso el trabajo, entonces me va a costar mucho conseguir trabajo. Esa es la mente tuya. Eso es lo que usted está pensando. Puede ver el pensamiento que el diablo muchas veces trae a nuestra mente y nos puede decir, mira, ya Dios te dejó solo, ya estás sin trabajo, te han despedido, ahora te va a ser imposible encontrar otro trabajo y usted que es hijo de Dios, ahora sí te vas a morir del hambre y vas a tener problemas de pago de luz, pago de agua, comida, ¿cómo vas a hacer? Esos pensamientos es la voz del diablo. Pero también está la mente de Cristo. Lo que yo pienso como Cristo piensa.
como Dios mira esa circunstancia. Ok, me quedé sin trabajo, entonces la Biblia dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Voy a creer a esa palabra y yo soy un hijo de Dios y no voy a estar desamparado. Él me va a proveer. Aquí yo estoy pensando con la mente de Cristo. Entonces, en esta noche, lo que quiero compartir con ustedes es que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a pensar como Cristo piensa, a ser guiados por el Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, en medio de las circunstancias que atravesamos. Tenemos que aprender a comprender lo que el Señor quiere. Bueno, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esa es la mente de Cristo. Ok, estamos atravesando un momento difícil, una situación adversa, tal vez negativa, donde las cosas no vemos que van a salir adelante, como que esto no, como dicen por ahí, no brilla la situación. Pero a los que amamos al Señor, todo nos va a ayudar para bien. Aunque esta circunstancia que estoy atravesando es negativa, esto va a ayudarme a mí, sea a nivel personal, para aumentar mi fe, para creer en Dios, que Dios me va a proveer. O puede hacer que esta circunstancia que estoy atravesando me está enseñando en mi carácter, en mi forma de ser. Pero algo Dios va a hacer a través de esta situación, porque lo que amamos a Él, todo nos ayuda para bien. Ahí yo estoy pensando con la mente de Cristo. Por eso Pablo dice 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Tener la mente de Cristo es estar dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Entonces, los cristianos que quieren tener la mente de Cristo tienen que comprender lo que el Señor quiere. Tiene que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo y estar dispuesto a obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Yo quiero tocar 3 áreas donde podemos comprender lo que es ir teniendo la mente de Cristo. Y ahí mismo, en 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 8, vamos a leer, porque vamos a ver el contexto de por qué Pablo dice tenemos la mente de Cristo. Y en el capítulo 2, versos 6 al 8 dice, sin embargo, oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Aquí hago un alto, pare ahí. Aquí es donde quiero sacar el primer punto de lo que es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es ser un cristiano maduro. Es haber aprendido madurez espiritual. Amén. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Bueno, tuve un choque con Oscar. Como cristiano maduro que tengo la mente de Cristo, este choque que tengo con Oscar, voy a ver cómo lo resuelvo de la mejor manera, de tal manera que él salga bendecido y yo salgo bendecido. Eso es tener la mente de Cristo, madurez espiritual. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Vamos a leer el contexto otra vez. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este mundo, no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Ok, ahora sí, ¿qué es tener la mente de Cristo? Vamos al punto. Es alcanzar madurez espiritual. Amén. No es lo mismo conversar con un joven, un niño de 7, 8 años. No es lo mismo que conversar con un preadolescente de 13, 14 años.
que con un joven de 17, 18 años a con una persona adulta de 35, 40 años. La manera de conversar con ellos es totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque la conversación tiene que ir conforme a la madurez de la persona con la cual estoy conversando. Yo no voy a llegar a decirle a un niño de 8 años, oiga, viera cómo estuvo el trabajo difícil, viera qué compañero más difícil tengo, viera que él es insoportable por él. Y el chiquito poniéndome cuidado y diciéndome qué está hablándome a mí. Porque es un tema que no tiene nada que ver con un niño de 8 años. ¿Me explico? Madurez espiritual se adquiere conforme usted va comprendiendo cómo Cristo piensa. Hay una frase muy que se ha hecho, la he visto en frases ahí en Facebook, la he escuchado en personas. En ciertas circunstancias, ¿usted qué haría? Entonces, la respuesta es, ¿qué haría Cristo en medio de esa situación? Es la pregunta que deberemos hacerlos. ¿Por qué? Porque en esa circunstancia que estoy atravesando, cuando yo soy maduro espiritualmente, me pongo a pensar, ¿qué haría Cristo ante esta circunstancia en que estoy atravesando? Y cuando yo me hago esa pregunta, ¿qué haría Cristo ante esta situación que estoy atravesando? Entonces ahí estoy adquiriendo ¿qué? Sabiduría. Es lo que está hablando Pablo en 2 Corintios 2 del 6 al 8. Está hablando de sabiduría. Madurez espiritual no estamos hablando, cuando hablamos de madurez espiritual, no estamos hablando de que usted va alcanzando un nivel espiritual mayor y mayor y mayor, de tal manera que toda la gloria de Dios está envuelta en ti, porque ya usted es un maduro espiritual. Hay personas que pueden estar llenas del Espíritu Santo y son inmaduros. La madurez espiritual se adquiere en el conocimiento de la sabiduría divina. Por eso Pablo dice, esta sabiduría que yo le hablo no es la que los tienen los príncipes de este mundo. Es más, es una sabiduría, dice Pablo, que estaba oculta y que ha sido revelada a nosotros los hijos de él. Madurez espiritual es adquirir sabiduría. ¿Y a dónde adquiere usted la sabiduría? En el conocimiento de Cristo. Tener la mente de Cristo es ser maduro espiritualmente. Ser un cristiano maduro. Aprender a actuar como Cristo actúa. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Llega a Cristo y lo apresan para llevarlo a presentarlo ante los fariseos. ¿Cuántos recuerdan esa acción? La Biblia lo enseña. ¿Cuál fue la actitud de Pedro? Sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado. Eso es inmadurez. De hecho, Cristo ahí mismo lo corrige y le dice, un momento, Pedro, esto no es con espada. Estás equivocado, no has entendido. Yo en este momento, si quiero, puedo orar a mi Padre Celestial y Él manda una legión de ángeles para que me protejan. Usted no tiene por qué protegerme a mí. Así le está hablando Jesús a Pedro. Esto no es con espada. Lo que tiene que pasar ya está escrito. Y agarró la oreja y lo sanó. Mostrándole a Pedro madurez. ¿Me explico? ¿Madurez en qué? En una circunstancia específica. Pedro era muy inmaduro. Llega un momento que llega y ve a Jesús caminando sobre el mar. ¿Recuerdan la historia también? Y Pedro dice, yo quiero ir a donde usted está. Y venga, no hay ningún problema. Y el hombre se tiró al mar. Y empieza a caminar. Y un pronto otro, y ahí, en la inmadurez de él, seguro él no pensó en lo que estaba pasando, en lo que él estaba haciendo. Ahí es donde va la madurez. Muchas veces la inmadurez nos hace actuar sin pensar. Y después que actuamos, decimos, uy, metí las de andar. Qué embarcada. Me pegué en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque actuamos sin pensar.
Y Pedro va caminando sobre las aguas y un pronto otro él reacciona y ve que está sobre las aguas, que es algo no normal. Y empieza ¿qué? A hundirse. Hasta que tuvo que el Señor extender su mano y sacarlo porque ya se estaba ahogando. Esas acciones son acciones inmaduras. ¿Me explico? Poco a poco Pedro fue trabajado con Jesús. Inclusive, más adelante, Pablo corrige a Pedro por una inmadurez de él. Cuando Pedro llegaba y se juntaba con los gentiles y compartía con ellos, y un pronto otros llegaban judíos, entonces él se hacía como que no estaba con los gentiles y se relacionaba con los judíos. Y Pablo llega y le dice: no, Pedro, esta conducta que usted está teniendo es una conducta completamente inmadura. ¿Cómo es posible que usted comparta con los gentiles, pero después cuando ves a los judíos ya te apartar de ellos porque estás en gremio de ellos y no te quieren ver, no quieren que los judíos te vean que usted comparte con los gentiles? Bueno, ¿sos o no sos? Hablando en palabras ticas, ¿va? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Corrigiendo a Pedro una actitud inmadura. Estamos hablando del apóstol Pedro. Estuvo con el maestro 3 años y medio. Ahí compartiendo día y noche con él. ¿Me explico? Tener la mente de Cristo es adquirir sabiduría y es aprender a madurar y actuar como Cristo quiere que actuemos en medio de esas circunstancias. Ahí es donde estamos diciendo: tengo la mente de Cristo. Ok, tengo esta situación, tengo esta adversidad o tengo esta diferencia con alguien. ¿Cómo quieres tú, Cristo, que yo? Pero no tengo que preguntar. ¿Por qué no tengo que preguntar? Aquí dice cómo actuar. ¿Ven? Vaya, búsquelo, dice. Hable, converse. Si no te oye, bueno, busque otro hermano, vaya con otro hermano como testigo y converse con el hermano. ¿Verdad? Hablando de arreglar una situación con otro hermano. La Biblia dice: perdonen para que sean perdonados. Sea humilde. Habla de la humildad. O sea, adquirir la mente de Cristo es empezar a actuar como Cristo quiere que actúe en medio de esas circunstancias. Y para actuar como Cristo quiere que actúe, necesitamos madurez. Por eso Pablo dice en el verso 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 17. Igual hablando sobre la madurez, que es una manera de tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es actuar maduramente en las circunstancias que nosotros vivimos diariamente, sea personales, sea de la vida o sea con otras personas. Efesios 4:17. Pongo mi celular porque yo me pierdo con el tiempo. 17 al 24. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿En qué andan ellos? En la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad de su mente? Un gentil, estamos hablando que ahí Pablo habla de un gentil, una persona que no conoce de Cristo, no tiene la mente de Cristo. Esa persona no tiene la mente de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo actúa él? En base a la vanidad de su mente, Recuerde que estamos, antes al principio hablé que usted puede actuar en 3 pensamientos: la mente tuya, lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que el diablo quiere poner en tu mente a través de esa circunstancia, o que usted tenga la mente de Cristo. Pero los gentiles, dice ahí Pablo, que ellos actúan bajo la vanidad de su mente, ¿verdad? Usted ve, por ejemplo, conversa con una persona que tiene problema de licor y le dice: pero ¿por qué tomas licor? Vea, te hace mal, te puede causar úlceras, te puede llevar a que el hígado suyo no sirva, ¿verdad? Te perdés plata, ¿cuánta plata gastas en la semana? Y empieza usted a hacerle razonar de lo que está haciendo.
Pero él está ¿en qué? En la vanidad de su mente. No, pero esto es lindísimo. Déjate usted payasada, ¿no? ¿Para qué me hablas de eso? Usted en su mundo y yo en mi mundo. Él está en la vanidad de su mente. Él no tiene sabiduría de Dios. Vuelvo, dice, verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia. Por la dureza de su corazón. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ojo lo que dice aquí, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ok, una persona cuando hace un cambio de vida es porque Cristo se le reveló. ¿Estamos bien? Cristo se le reveló a esa persona. Y ese cambio de vida viene porque Cristo se le reveló y entendió de su conducta que tiene que ser transformada. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí Pablo? Pablo está diciendo, bueno, hay un problema. Los que no conocen de Cristo están bajo la vanidad de su mente, con su mente entenebrecida, oscurecida en su mundo. Pero dice Pablo, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Madurez espiritual es aprender a hacer la voluntad de Cristo. Amén. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Tener una mente madura. Aprender a hacer lo que a Cristo le agrada. Amén. Por eso muchas veces esa frase es buena. ¿Cuál frase? ¿Qué haría Cristo en esta circunstancia? ¿Qué haría Cristo en esta situación? Es que me están invitando a ir a un nightclub. ¿Iría Cristo en un nightclub? Por ejemplo. Es un ejemplo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es pensar como Cristo piensa. ¿Cómo actúa Cristo en esta circunstancia? ¿Cómo actúa Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo en esta circunstancia que está, en esta circunstancia que estoy pasando? ¿Me explico? Es que me están ofendiendo, me están diciendo esto. Ok, ¿qué haría Cristo en esta circunstancia? ¿Cómo respondería Cristo ante esa ofensa? Porque yo puedo responder de una vez. ¿Me explico? En mi mente, en mis acciones. Pedro respondía de una vez. Sacó la cutacha y le voló la oreja a aquel soldado. Pedro actuó en su mente humana. Aquí vamos a defender al maestro porque no se lo pueden llevar. Así pensó Pedro. Estaba defendiendo al maestro. Y el maestro le dice, no. En este momento pueden venir una legión de ángeles y me protegen. Esto tiene que cumplirse. Estése tranquilito. Vámonos. Jesús sabía lo que venía. Ya él sabía que había sido entregado. Ya él sabía que tenía que ir a la cruz. Él sabía, ¿quién? Cristo. Sabía que tenía que cumplir la voluntad de Dios. Ya venía de orar, ¿recuerdan? Estaban en Getsemaní. ¿Y qué oró Jesús en el Getsemaní? Papá, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, lo que yo pienso, lo que yo creo, sino hágase la tuya. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo es aprender a hacer la voluntad de Dios antes que la mía. Y para eso hay que adquirir sabiduría, entendimiento de las cosas. Amén. Madurez espiritual es renunciar a nuestras malas acciones que están basadas en nuestros propios deseos y direccionar mis actos según la voluntad de Dios. Colosenses 3:10. Ahí en donde está Efesios, siga un poquito más adelante, sigue Filipenses, después de Filipenses sigue Colosenses, vaya capítulo 3, verso 10.
Y vea lo que dice ahí. 3:10 de Colosenses. Y revestidos del nuevo hombre. Porque si usted ve en el verso 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. Madurez espiritual es conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios que yo haga en esta circunstancia que estoy viviendo? ¿Qué quiere Dios que yo haga en esta tentación que estoy atravesando? ¿Qué quiere Dios que haga en esta circunstancia con el hermano que está pasando? Con mi vecino, con el familiar, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Ok, Dios quiere que yo haga, voy a hacer eso. Si yo hago eso, estoy adquiriendo ¿qué? Sabiduría, madurez espiritual. Estoy teniendo la mente de Cristo. Recuerda que estamos hablando qué es tener la mente de Cristo. Entonces, resumo este primer punto. Tener la mente de Cristo es ser maduro en mis acciones. Y el ser maduro en mis acciones es basado al conocimiento que Cristo me ha dado a mí. ¿Cómo quiere Cristo que yo actúe en base a estas circunstancias? Y cuando yo aprendo a actuar como Dios quiere que yo actúe, tengo la mente de Cristo. Amén. Cuando el cristiano aprende a tomar buenas decisiones en sus actos y en las circunstancias que atraviesa, está alcanzando madurez espiritual y por lo consiguiente está teniendo la mente de Cristo. Punto 2. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es atesorar la revelación de la palabra de Dios en mi vida. Y aquí voy en 1 Corintios capítulo 2. Recuerde que vamos a ver el contexto de por qué Pablo dice que es tener la mente de Cristo. Ok, tener la mente de Cristo es alcanzar madurez espiritual. Número 1. Pablo también ahí en el versículo, en el capítulo 2, habla de que es tener la mente de Cristo. 1 Corintios 2:10. Vamos a leer del 10 al 14. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, aquí está hablando del Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? Viene la pregunta: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene la mente de Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El que tiene la mente de Cristo comprende cuando la palabra es dada y proviene del Espíritu Santo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Usted está sentado ahí hoy y, por ejemplo, voy a darte un ejemplo así sencillo, ya lo hemos visto. Tener la mente de Cristo es ser maduro en mis acciones. ¿Estamos bien? Ya eso lo vimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es tener la mente de Cristo? Dios me está hablando hoy. Me está revelando una palabra. Que yo tengo que ser maduro en mi actuar. Yo tomo esta palabra y la hago cumplirse. Eso es tener la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Punto 2. Es atesorar la revelación de la palabra en mi vida.
Usted está recibiendo hoy un mensaje de Dios, usted sabe, está entendiendo que Dios le está hablando a través de la palabra, entonces usted la agarra, esa palabra la atesora en su corazón y hoy dice, bueno, a partir de hoy yo no voy a actuar conforme a lo que yo creo o pienso, voy a empezar a actuar conforme a Cristo piensa. Ok, tengo una circunstancia con mi esposo, ok, ¿cómo quiere Cristo que yo actúe ante esa circunstancia con mi esposo? ¿Por qué? Porque el jueves aprendí que ser maduro espiritualmente, aprender a actuar como Cristo actúa, es tener la mente de Cristo. Cristo, ¿cómo quiere usted que yo actúe? Y usted empieza a actuar en base a eso. ¿Qué está haciendo usted? Atesorando la palabra. Recibiste una revelación, la tomaste en su vida y la empiezas a practicar. Eso es tener la mente de Cristo. Pero hay personas que lamentablemente no son espirituales. Cuando digo no son espirituales lo que quiero decir es que no hay una linda y estrecha comunión con el Espíritu Santo, y al no haber una estrecha comunión con el Espíritu Santo revela una palabra, pasó volando la palabra. No era para mí, era para que estaba atrás. No era para, vea, y yo lo he visto. Y tal vez está uno, oiga, el Señor le está hablando a usted. ¿Cómo a usted? Y a usted no. Solo al que está a la par. Oiga, mi amor, dice la mujer al marido, Dios le está hablando a usted hoy. O al revés, el marido le dice a la mujer, Dios está hablando hoy, mujer. No, la palabra es para todos. Ahora, ¿por qué usted le está diciendo al otro que Dios te está hablando? Porque usted no está captando, no está escuchando, no está recibiendo la palabra, no estás teniendo la mente de Cristo. ¿Me explico? Ok. Dice, el que tiene la mente de Cristo atesora la revelación de la palabra en su corazón, cree en el mensaje y la vive. Vive el mensaje que se le ha sido revelado. Santiago capítulo 1, versículo 21. Vaya a la carta de Santiago, el apóstol Santiago. Capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. 1, 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, oiga lo que dice Santiago, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Por qué? Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué es una persona que tiene la mente de Cristo? Se convierte en un hacedor de la palabra de Dios. Porque usted puede conocer, vamos a poner un ejemplo así sencillo. Usted puede conocer que usted tiene que ir a visitar a su hermano que está enojado con usted y pedirle perdón. Usted puede conocer esa palabra. Pero ¿qué hace usted con conocerla si no la practica? Nada. El diablo tiembla ante la presencia de Dios. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es la diferencia que tiene el diablo? ¿No le obedece a Dios? ¿Qué hace usted con conocer la palabra de Dios? ¿Qué hace con usted con que el Espíritu Santo le revele la palabra si usted no la atesora y no se convierte en un hacedor de ella? Nada haces, nada hago yo si no convierto la palabra en una vida en mí. ¿Me explico? ¿Qué es alguien que tiene la mente de Cristo? Empieza a comprender la revelación que el Espíritu Santo le trae a su vida. Y no solamente le estoy hablando un mensaje, puede hacer que usted mañana en la mañana se siente a leer la Biblia y el Espíritu Santo empieza a hablarle a través de esa palabra que está leyendo.
Usted tiene que tener la mente de Cristo y decir, mira, aquí el Señor me está hablando, ahora sí, ya sé lo que el Señor quiere que yo haga, y lo haces. Eso es tener la mente de Cristo, es convertirse, atesorar la palabra que Dios te revela y hacerla una realidad en su vida. Si usted lo hace, dice Santiago, será una persona bienaventurada, dichosa. Vea lo que dice Apocalipsis 22:7, que fue uno de los versículos que compartimos el domingo. Apocalipsis 22:7. He aquí, dice Jesús, vengo pronto. ¿Cuántos creen que Jesús viene pronto? Este punto, hermano, les voy a ser muy sincero. Este punto número 2 que estoy hablándole a ustedes con respecto, que es tener la mente de Cristo, lo estoy haciendo con un sentido, a ver, ¿cómo le digo? Con sentido, valga la redundancia. ¿Ah? Con intención, sí, es correcto, con intención. Porque yo creo que una iglesia que tiene la mente de Cristo capta la palabra que Dios da y la guarda. Por ejemplo, vea, voy a darles un ejemplo. Aquí yo le he enseñado a usted sobre el tabernáculo caído de David. ¿Cuántos recuerdan? Que Dios en este tiempo quiere levantar a la iglesia y quiere que la iglesia levante ese tabernáculo caído de David. Dios quiere que haya una iglesia adoradora, que le busque a ella, que le busque a él de corazón, y que esa adoración que tenía David, que fue una adoración personal con Dios, que no está encerrada en una iglesia, ¿verdad? Porque así fue la adoración que se hacía en el tabernáculo de Moisés. Era una adoración en un culto religioso, ¿verdad? David no hizo una adoración de un culto religioso, él lo hizo libremente, una adoración que salía de su corazón. ¿Qué es lo que quiere Dios en este tiempo con la iglesia? Levantar una iglesia que se convierta en una adoradora de corazón. ¿Hemos escuchado ese mensaje? ¿Cuánto lo hemos atesorado? Amén. Aquí estuvimos hablando sobre el libro de Cantares, que también iba con propósito, ¿verdad? Porque Dios quiere levantar el tabernáculo caído de David en medio de la iglesia. Que la iglesia se convierta en una adoradora al Señor. Pero ¿cómo la iglesia se va a convertir en una adoradora al Señor si no invita al Señor a venir a su vida? Cantares, la tsunamita. Amén. Mi amado está a la puerta y llama. ¿Y qué hizo ella? Se fue y se acostó, se quitó. ¿Cómo voy a salir si ya me quité la ropa de salir? ¿Cómo yo voy a salir? Y un pronto otro ella reacciona y dice, pero ahí está mi amado en la puerta. Y sale y no estaba, ya se fue. Eso tiene sentido. El Espíritu Santo nos está hablando, nos está diciendo que dejemos de cerrarle la puerta al maestro, que Él está tocando. Él quiere entrar y cenar con nosotros. Amén. Él quiere que nosotros tengamos una linda relación con Él y lo invitemos a venir a nuestra vida y haya una relación de amor entre la iglesia y el amado. ¿Para qué? Para que la iglesia se convierta en una adoradora de corazón hacia el amado, ¿sí o no? Pero Dios da ese mensaje, nos habla a nosotros, ¿qué estamos haciendo? Viene todo el estudio del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que el libro de Apocalipsis en muchos momentos yo le decía a la iglesia, el punto y principal es que Cristo viene pronto. Preparemos, busquémosle de corazón, preparemos como las 5 vírgenes prudentes que llenaron sus lámparas con aceite y sus copas estaban rebosando. Igual nosotros tenemos que buscar al Señor, entregarnos a Él, tener una actitud de espera que el Maestro viene, que el Señor viene, que el amado viene, por una iglesia que le está buscando de corazón. Y aquí señala en el verso 7 Jesús, y aquí vengo pronto. Amén. Y cierra el pasaje diciendo, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro.
Yo me pregunto, estudiamos todo el libro de Apocalipsis, ya lo vimos, ya lo analizamos, ya vimos los puntos importantes que señala el libro. ¿Cuántos estamos atesorando ese mensaje? ¿Cuántos estamos viendo el tiempo en que estamos viviendo? ¿Cuántos estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, que es el siguiente acontecimiento cronológicamente, bíblicamente en la Biblia que va a pasar? Dios viene por su iglesia. Después de que la iglesia sea arrebatada, Dios empieza con su libro Apocalipsis. Se abren los 7 sellos y empieza a suceder todo lo que empieza y todo lo que se va a manifestar. Pero ¿cuántos hemos atesorado esa palabra? La hemos guardado, como dice Apocalipsis 22:7. Bienaventurado aquel que guarda las profecías de este libro. ¿Por qué? Porque Santiago dice, será una persona bienaventurada y todo lo que hace será prosperado. ¿Qué es una persona que tiene la mente de Cristo? Es aquella persona que está atenta a la palabra de Dios, a lo que Dios está mostrando, a lo que Dios está enseñando, a la guianza, a la dirección que el Espíritu Santo está dando a través de la palabra, cómo Dios quiere que la iglesia actúe, qué es la actitud que Dios quiere en la iglesia. Y cada creyente capta esa palabra, la atesora en su corazón y la acciona. ¿Qué es accionarla? Bueno, voy a ir a mi aposento secreto allá y empiezo a buscar a mi maestro, a mi amado. Voy a empezar a adorarlo de corazón y empezar a tener una actitud de espera. Él pronto llegará, voy a santificarme. El que es santo, sea santo cada día más, dice Apocalipsis. El que es inmundo, sea inmundo cada día más. ¿Qué es lo que quiere decir ese pasaje? El que entiende el mensaje se va a santificar. El que no lo entiende va a ser peor. ¿Cuántos estamos captando esa palabra y la estamos llevando al corazón y la estamos haciendo una realidad? Si la estamos haciendo, yo quiero decirle, usted es una persona que tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el que tiene la mente de Cristo capta el mensaje de la palabra y lo atesora en su corazón. Amén. Entonces, tener la mente de Cristo es adquirir madurez. La madurez se va adquiriendo por la sabiduría, la obediencia. 2, tener la mente de Cristo es captar, entender, atesorar el mensaje que el Espíritu da a través de su palabra, llevarla al corazón y hacerla un hacedor. Me vuelvo un hacedor de la palabra. Tengo la mente de Cristo. Amén. Y el tercer punto y el último con el cual cierro es tener la mente de Cristo. Es renunciar a la filosofía y el estándar de este mundo. Romanos 12:2. Vaya al libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Qué rica agua. Que tiene sed, venga, dice. Como el ciervo brama por las aguas. Qué lindo es Dios, va. Cómo Dios hace comparaciones tan efectivas, va. El que tiene sed, ¿qué hace usted cuando tiene sed? Buscar agua, ¿va? Oiga, usted sabe, uno con sed buscando café. No hacía barba. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Oiga lo que dice aquí este pasaje. Sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que pueda usted comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ok. Se lo voy a poner así sencillo para no hacerle tanto enredo. Perdón. En la iglesia puede haber no. En la iglesia hay 2 tipos de personas. El que tiene la mente de Cristo y el que no tiene la mente de Cristo. Esos son los 2 tipos de personas que hay dentro de la iglesia. Uno deseara que todos tuvieran la mente de Cristo. Qué fácil fuera todo, hermano.
El que tiene la mente de Cristo vamos a ver, se peleó con el esposo o la esposa. Hubo un problema matrimonial en la casa, ¿verdad? Un disgusto, un problema. Pero si los dos tienen la mente de Cristo, ¿sabe qué hacen? Bueno, se recuerdan de la palabra, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo ni nada del asunto. Vamos y solucionamos el problema. ¿Estamos bien, va? Asunto resuelto. La pareja que no tiene la mente de Cristo llama al pastor. Llama al pastor. Pastor, vea, es que me enojé con mi esposa y me peleé con ella. ¿Qué hago? ¿Qué pasó? No tiene la mente de Cristo. Porque el que tiene la mente de Cristo sabe qué tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Arreglarse, es lo más lógico. Arreglarse. ¿Verdad? Entonces, el que no tiene la mente de Cristo pone más trabajo. Explico. El que tiene la mente de Cristo alivia la carga, el trabajo en la iglesia. Explico. Voy a poner un ejemplo. Otro ejemplo. El que tiene la mente de Cristo pasa a una tentación. Enfrenta. Todos tenemos tentaciones, ¿sí o no? El que tiene la mente de Cristo sabe qué hacer. ¿Verdad? O corre, o huye, o evade, no sé, algo hace. Porque tiene la mente de Cristo. ¿Verdad? El que no tiene la mente de Cristo, pastor, sí. Viera que en el trabajo tengo una compañera guapísima, lindísima, y me está dando pelota. ¿Qué hago? ¿Me explico? Esos son los dos tipos de personas que hay en la iglesia. Los que tienen la mente de Cristo y los que no tienen. Los que tienen la mente de Cristo son maduros. Amén. Por lo consiguiente, tienen la palabra atesorada en su corazón. Y como tienen la palabra atesorada en su corazón, saben qué hacer. Amén. Y lo hacen. Exactamente, y lo hacen. Esos son los que tienen la mente de Cristo. Son maduros, tienen la palabra atesorada en su corazón y la hacen. Entonces, ¿qué? No se resuelve, no se complica tanto ni complica mucho. Ni la labor del pastor, ni la labor del líder del grupo de alabanza, ni la labor del líder del grupo de jóvenes, ni la labor del líder del grupo de arte, ni nada. ¿Por qué? Porque el trabajo sería más fácil. Porque estamos trabajando con un grupo que es maduro espiritualmente, tiene la palabra atesorada en su corazón y saben qué tienen que hacer. La carga es fácil. Pero una iglesia inmadura, es más, vea, como dice mi dicho por ahí, muestra un botón. Lo que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Había iglesias inmaduras y la iglesia de Corinto. Lea usted las dos cartas de Corinto para que usted vea las palabras que Pablo usaba con esta iglesia, porque era una iglesia inmadura. Es más, le voy a poner un ejemplo claro. Cuando compartían la Santa Cena, ¿cómo hacían ellos la Santa Cena? Venían cada uno y corrían el domingo de la Santa Cena, porque compartían la Santa Cena con vino, y cuando iban a compartir la Santa Cena ya estaban borrachos. Sí, léalo usted en 1 Corintios, ahí lo van a encontrar, casi que todos estaban borrachos. No puedo hablarles como espirituales porque sois carnales. Pablo le dice a ellos. ¿Por qué? Porque esta iglesia era una iglesia inmadura. Pero vosotros cuando os reunís para compartir la Santa Cena, no es para que coman. Van a llegar hermanos y llegan hermanos y ya no hay nada que comer porque todo el mundo comió todo. Eso no es compartir la Santa Cena, dice Pablo. ¿Por qué Pablo está diciéndole esto a esta iglesia? Porque era una iglesia inmadura en las acciones espirituales. ¿Me explico? Por eso Pablo le dice aquí a ellos en 1 Corintios capítulo 2, hermanos, vean, nosotros debiéramos de tener la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, por lo cual tenemos que actuar como tales. ¿Qué es actuar como tales? Pablo lo dice ahí. Sabiduría, maduros, tomar la palabra revelada del Espíritu y atesorarla en el corazón y actuar en base a ella. Eso es una persona, una mente madura, espiritual de Cristo. Qué lindo que la iglesia llegue a tener ese nivel.
de madurez espiritual, conocimiento, mente de Cristo. ¿Por qué explico todo esto? Porque Romanos 12:2 dice que nosotros tenemos que ser renovados en nuestra mente. Amén. ¿Para qué? Para que no nos conformemos a este siglo. Amén. Dice, el cristiano que tiene la mente de Cristo comprende que vive en este mundo, pero su estilo de vida no está sujeta a las costumbres de este mundo. Su vida está sujeta a los valores y principios de Dios. Eso es lo que quiere explicar Pablo en Romanos 12:2. El que tiene la mente de Cristo no se conforma a este siglo. O sea, su estilo de vida no es conforme allá afuera, sino el estilo de vida es conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. ¿Cuánto recuerda cuando Jesús estaba orando por los discípulos? San Juan 17. Jesús dice, Señor, no te pido que los quites de este mundo, porque ellos tienen que vivir en este mundo. Amén. Sino que los guardes de este mundo. O sea, ¿qué es lo que está orando Jesús al Padre? Padre, ellos tienen que vivir en este mundo, tienen que compartir con amigos, tienen que compartir con familiares, tienen que compartir con compañeros de trabajo. Hay muchas personas que no se adaptan a las costumbres y valores tuyos, Señor. Pero, Señor, yo te pido que ellos sean guardados de las costumbres de allá. ¿Me explico? El Hijo de Dios, que es maduro, no adapta su vida al estilo de este mundo. ¿Por qué? Porque esa persona entiende que vive en este mundo, pero su forma de vivir no es conforme a este mundo, sino conforme al reino de los cielos. La comprensión de esta realidad lleva al que tiene la mente de Cristo a rendirse al señorío de Jesucristo y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Señor, dijo Jesús, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El que tiene la mente de Cristo aprende a rendir su propia voluntad a la voluntad de Dios. Porque muchas veces usted quiere hacer no la voluntad de Dios, sino la tuya. Amén. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Yo rindo mi voluntad, porque tenemos que combatir. Pablo mismo dice en Romanos, qué raro, dice Pablo, deseo hacer lo bueno, pero ¿qué pasa? Pero hago lo malo. No entiendo. Y después dice Pablo, ya sé qué es que el pecado habita en mí. Amén. Pablo llega a la comprensión, ahí es donde tiene la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo, hermano? Tener la mente de Cristo es, yo soy un hijo de Dios, estoy caminando en los caminos del Señor, pero soy una persona imperfecta, que tengo tentaciones, tengo malos pensamientos, pero ¿qué tengo que hacer? Esas tentaciones, esos deseos que combaten en mis miembros, dice Pablo, esos pensamientos que vienen a mi mente, los llevo a la obediencia de Cristo. Eso hace el que tiene la mente de Cristo. Lleva su humanidad y la somete a Cristo. Por eso Pablo dice, ya no soy yo, sino que Cristo en mí. En Romanos 8 dice Pablo, gracias doy por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él me libra de este cuerpo de muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo lo que está diciendo es, en mis propias fuerzas yo no puedo con mis propios deseos, con mis propios pensamientos. ¿Por qué? Porque puede hacer que, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, no solamente hablamos de tentaciones así, sino que hablamos de que alguien te hace un daño y en ese daño usted lo que quiere es vengarse. ¿Cuántos han pensado eso? Bendito Dios, porque todos son maduros espirituales. Ahí no estoy hablando de madurez. Porque vea tal la madurez que ni siquiera usted piensa en vengarse. Tal vez en su corazón hay deseos de que esa persona le vaya mal porque te hizo un daño.
Pero ¿qué hace usted? ¿Somete eso a qué? A Cristo. No, 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 Padre. No, 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 no. Tu palabra dice que cuando alguien me hace un mal, yo debo desearle un bien. No paguéis mal por mal, sino que debo de pagar. Cuando alguien me hace un mal, debo pagarle con un bien. Señor, Señor, quita esto de mi mente. Padre, no, yo bendigo a Julano, aunque me está haciendo un mal, yo lo bendigo. Eso es tener la mente de Cristo. ¿Quién es el cristiano que tiene la mente de Cristo? Somete sus pensamientos, somete sus deseos, sus acciones ¿a qué? A la voluntad de Cristo. Por eso Jesús dijo en Getsemaní, no se haga mi voluntad. ¿Usted cree que Cristo en su humanidad quería ir a la cruz? Jesús sabía lo que le iba a pasar. Jesús fue humano, ¿verdad? Pero Él fue perfecto. Esa fue la diferencia entre Jesús y nosotros. Él fue perfecto, pero Jesús sabía lo que tenía que enfrentar el otro día. Por eso es que Él decía, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga a mí. Ojo lo que dijo Jesús, mi voluntad, si no hágase la tuya. Y ahí, orando, sometiendo la voluntad de Él a Cristo, Él entendió, madurez, entendió. Luego regresó y le dijo a los discípulos, el que me traicionó ya viene, preparémonos. Ya Él sabía lo que iba. ¿Qué estaba haciendo Jesús con esas palabras que le estaba diciendo a sus discípulos? Está aceptando la voluntad del Padre. Ya el que me traicionó, ya vienen a apresarme, ya me voy, ya viene lo que me toca. Él aceptó conocimiento, madurez espiritual, sometió su humanidad a Dios y hizo la voluntad del Padre. Mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Comprender que la voluntad de Dios es mucho mejor y más beneficioso que lo que el mundo ofrece. Y con este pasaje cierro, 1 Juan 2:15. Vamos a las cartas del apóstol Juan, a la primera. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, para cerrar y explicar este pasaje. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Bueno, el mundo me está ofreciendo esto y esto. Amén. El que tiene la mente de Cristo no se va de buenas a primeras, sino que empieza a analizar. Ok, si yo hago esto, me pasa esto. Bueno, puede ser esto, sí, puede ser esto, pero esto es pasajero. No me conviene. ¿Me explico? Entonces lo rechaza. Sabiduría, madurez, conocimiento, atesora la palabra, mente de Cristo. Los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que es un cristiano con la mente de Cristo analiza las cosas antes de. Amén. Por eso Pablo decía, ¿qué decía Pablo? Espere, para darle vuelta. Ay. Ya sé qué dijo Pablo. Pablo decía, todo nos es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué es una persona que tiene la mente de Cristo? Analiza las circunstancias y dice, sí, lo puedo hacer. Usted tiene libertad de hacer lo que quiera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero el que tiene la mente de Cristo, ¿qué hace? Yo puedo hacer eso, sí. El Señor no me va a matar porque yo lo haga, pero si yo lo hago me puede pasar esto y esto. No, mejor no. Mente de Cristo. Me es lícito, pero no conviene. Explico. Josué tenía la mente de Cristo allá en el faraón, cuando era el siervo de Potifar.
José tenía la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque José le dijo a la mujer: mi amo ha puesto todo en mis manos, menos tú. No te puedo tocar. Eso es tener la mente de Cristo. Analizó. ¿Qué analizó? Hey, manda mucho. Mi patrón tiene confianza en mí. Ha puesto todo en mis manos. Yo soy una persona confiable para él. ¿Cómo yo le voy a pagar con esto? No. Cierro esa puerta. Mente de Cristo. El cristiano que tiene la mente de Cristo analiza las cosas del mundo, las valora, y si no le conviene, cierra puertas. No conviene. Esto es lo que quiere decir el punto 3. ¿Qué quiere decir el punto 3? Tener la mente de Cristo es renunciar a la filosofía y el estándar de este mundo. ¿Por qué? Porque mis valores, mis principios no son conforme a este mundo, sino conforme al de los cielos. Vamos a orar. El que tiene la mente de Cristo es maduro espiritualmente. El que tiene la mente de Cristo atesora la palabra en su corazón, actúa en base a ella. Y el que tiene la mente de Cristo no está bajo el estándar de y la filosofía de este mundo, sino que sus valores, sus principios se basan en lo eterno. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Primera de Juan capítulo 2 verso 17 dice: los deseos de este mundo son pasajeros, pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es obediente. Padre, dice tu palabra en 1 Corintios 2:16: tenemos la mente de Cristo. Oh, Jesús. Una palabra de analizar. ¿En qué sentido, Señor? ¿Verdaderamente yo tengo la mente de Cristo? ¿Verdaderamente he adquirido sabiduría y madurez espiritual para saber cómo reaccionar ante las circunstancias de la vida? ¿Estaré yo atesorando la palabra en mi corazón de tal manera que estoy actuando en base a la palabra? No en base a mis deseos, no en base a mis pensamientos, no en base a las circunstancias, sino que yo verdaderamente actúo conforme a lo que tu palabra dice. Estaré yo atesorando tu palabra, porque dice Santiago que el que atesora tu palabra en su corazón y se convierte en un hacedor, él es bienaventurado y todo lo que hace va a prosperar. Estaré yo sometiéndome, Dios, mi humanidad a ti, para hacer la voluntad tuya y no la mía. Estaré yo, Señor, renunciando a los estándares y filosofías de este mundo para tener mi vida bajo los principios y los valores tuyos, Señor. Estaré yo valorando, como dice tu palabra, todo nos es lícito, todo lo podemos hacer, pero tenemos que valorar qué me conviene y qué no me conviene. Porque todo nos es lícito, pero no todo conviene. Señor, en esta noche queremos pedirte, ayúdanos a tener la mente de Cristo. Ayúdanos a pensar como Cristo piensa, a ver las cosas como Cristo las ve. Ayúdanos, Señor, a ser maduros. Ayúdanos a someter nuestra humanidad como Cristo la sometió a ti. Y estuvo dispuesto a hacer la voluntad tuya antes que la de Él. Que de la misma manera nosotros sometamos nuestros pensamientos, nuestros deseos y toda nuestra humanidad a ti. Y que aprendamos a hacer la voluntad tuya. El que tiene la mente de Cristo mira las cosas como Dios la mira. El que tiene la mente de Cristo comprende la voluntad y el propósito del Señor y la obedece. El que tiene la mente de Cristo aprende a ser guiado por el Espíritu Santo. Y en esta noche oramos, Señor, para que tú nos ayudes a desarrollar la mente de Cristo en nuestras vidas y aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Que esta iglesia, que esta congregación, Señor, sea una congregación madura espiritualmente. Que sea una congregación que atesore tu palabra
y que no se someta a los estándares y filosofías de este mundo, sino que su mente sea renovada para que pueda comprender cuál es la voluntad del Padre, que es buena y agradable y perfecta. Que esta iglesia sea una iglesia que actúe conforme a la mente de Cristo. Es mi oración que así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por sintonizarnos y estar compartiendo con nosotros un día más. Espero que estas enseñanzas hayan sido de mucha bendición para sus vidas. Acá abajo les dejamos las redes sociales por si gustan seguirnos. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bendiciones.